Ejercicio de instalaciones eléctricas industriales. El problema dice lo siguiente. Considerar la industria representada en la figura en la que se tiene una serie de cargas con las siguientes características. Tenemos un alimentador principal y dos circuitos derivados, del cual se tiene que calcular los conductores, la protección termomagnética, el relé térmico y el contactor activador. Bueno, entonces empecemos con el primer tablero, el tablero CCM1, en el cual se conoce que tiene tres motores conectados. Los tres tienen la misma característica, son de 75 CVs y cuatro polos. Por lo tanto, solo tenemos que calcular uno y los demás repetiría los valores calculados. Entonces, lo que debemos hacer es anotar los datos. Tenemos el motor de 75 CVs, cuatro polos. Nos dirigimos a la tabla de motores trifásicos de inducción de cuatro polos. Entramos con el dato de la potencia, 75 CVs. Y como es un circuito que funciona a 380 voltios, sacamos la corriente que es 101.1 amperios. Eso para nosotros es la corriente a plena carga. Vamos a aplicar los criterios para seleccionar el conductor adecuado. Según la norma, se tiene que multiplicar un 125% para los motores, ya que estos necesitan un esfuerzo en el arranque. Entonces, la corriente de diseño va a ser 1.25 por la corriente a plena carga. Reemplazamos los datos 1,25 por 101,25. Nos da un resultado de 126.38 amperios. Y con esta corriente, bueno, previo, debemos saber qué tipo o qué forma de instalación tiene. Se puede notar que aquí se tiene conductores en zanjas independientes. Entonces, nos vamos a las formas de instalar. Buscamos alguna forma de instalar que se adapte a lo descrito. Y el C3 es algo similar. Dice cables unipolar o multipolar en zanja abierta o ventilada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una forma de instalar o un tipo de instalación tipo C, tipo C3. Entonces anotamos eso, C3. ¿Para qué sirve eso? Para poder ir a la siguiente tabla y encolumnarnos en el tipo C, que es la forma de instalar. Como son tres conductores, los trifásicos son tres conductores, introducimos nos introducimos con el dato dato de la corriente que es 126.38. Buscamos en tres conductores cargados tipo C y encontramos el inmediato superior que es 147.0. Entonces anotamos el calibre, es de 35 milímetros cuadrados. Entonces tenemos el conductor que tiene una sección transversal de 35 milímetros cuadrados. Ahora aplicamos el otro criterio que es caída de tensión, pero debemos verificar la distancia del cable, la longitud del cable. Son 10 metros, por lo tanto no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque la condición es que la longitud del cable sea mayor que 35 metros. Tenemos otro criterio que es corriente de cortocircuito. Tampoco se va a aplicar porque no tenemos el dato de la corriente de cortocircuito en terminales del motor. De ninguno de los tres no se tiene. Entonces, no se aplica. Seguimos con los cálculos. Ahora vamos a calcular y dimensionar protección y maniobra. Cuando hablamos de protección, estamos hablando del disyuntor termomagnético, o también conocido como interruptor termomagnético. Necesitamos saber la corriente de arranque. Primero sacamos la corriente a plena carga, que es la corriente nominal, es 101.1. Tomamos ese dato
Ahora nos vamos a la siguiente tabla que nos sirve para determinar en qué porcentaje se eleva la corriente en el momento del arranque por un corto tiempo. Entonces, nos corresponde, por ejemplo, el motor jaula de ardilla. El tipo de interruptor que se va a usar es automático de tiempo inverso. ¿Cuál es el porcentaje que se debe tomar en cuenta para el arranque? Es un 250%. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestra corriente de diseño tiene que ser 2,5 veces la corriente a plena carga. Reemplazamos 2,5 por 101,1, nos da un resultado de 252,75 amperios. Con esa corriente nos vamos a la tabla de valores normalizados de protección termomagnética. El más cercano es, o inmediato superior, es de 300. No hay 252. Entonces, tomamos ese dato. Nuestra corriente del termomagnético es de 300 amperios. Eso se va a usar un tripolar, porque es trifásico, de 300 amperios cada uno. Eso nos ayuda a poder determinar ese valor de corriente nominal del termomagnético, nos ayuda a determinar cómo o qué calibre debe tener el conductor de protección o el conductor de aterramiento. Eso lo sacamos de esta tabla. Entramos con la corriente del termomagnético, que es 300, entonces la sección transversal debería ser de 21,15 milímetros cuadrados. Tomamos ese dato, lo anotamos, ya tenemos conductor de protección y a continuación seguimos con el cálculo, pero esta vez para el relé térmico. ¿Cómo calculamos? Necesitamos calcular la corriente de diseño, que es 1,25 veces la IPC o la corriente a plena carga. Reemplazamos 1,25 por 101,1. Tenemos un resultado de 126,38 amperios. Y con esta corriente debemos ir a tablas comerciales, fabricantes. Entonces buscamos dónde puede estar la faja que puede albergar esta corriente o este valor. Encontramos que está en aquel que tiene una faja de 50 a 200 amperios y 126 está en medio de ese rango. Entonces, ese es el seleccionado. Copiamos el código, lo anotamos, relé térmico, código 16763. Ya tenemos escogido el relé térmico. Vamos con el contactor activador. ¿Por qué dice contactor activador? Porque solamente es el contactor que activa o desactiva, enclava o desenclava el motor, porque estos motores son grandes, son de 75 CVs, necesitan método de arranque. Puede ser autotrafo, puede ser delta estrella, puede ser variador de frecuencia. Entonces, eso se ve ya en la parte de control. En este caso, lo que hace el contactor que seleccionamos solamente es el que activa o desactiva la máquina en este caso. Tenemos que entrar con la potencia. Como tenemos la potencia del motor en CVs, lo convertimos a kilovatios por este factor de conversión. Lo multiplicamos y nos da 55 kilovatios. Con ese dato nos vamos a tablas del fabricante. El dato más cercano o el inmediato superior es el de 75 kilovatios. Código 10546. Nos anotamos ese dato. Ya tenemos contactor. Bueno, ya tenemos entonces todos los conductores más la protección y maniobra seleccionados. Hemos pasado de este diagrama unifilar en el CCM1 a este diagrama unifilar que nos indica o nos da datos de todos los elementos que hasta ahora hemos calculado. Uno de ellos, el interruptor termomagnético, es tripolar, 300 amperios. También hemos calculado el contactor con un código de 16546. Hemos calculado el relé térmico, que tiene una faja de 50 a 200 amperios. Y los conductores.
los tres conductores de fase de 35 milímetros cuadrados, el conductor de aterramiento de protección, que tiene una sección de 21,15 milímetros cuadrados. Y eso se repite para el motor 3 y para el motor 4. ¿Por qué? Porque son iguales, tienen los mismos datos. Entonces el tablero CSM1 ya está concluido. Vamos con el siguiente tablero o el alimentador del tablero CSM1. ¿Cuál es el alimentador principal del tablero CSM1? Es lo que está pintado con rojo aquí. Entonces, para calcular el calibre del cable, la protección del cable, empezamos de la siguiente forma. Vamos a calcular el calibre del cable o del conductor por capacidad de conducción. Debemos saber qué corriente circula por ahí inicialmente. En cuanto se refiere al conductor, lo que se hace es calcular una corriente de diseño y tiene la siguiente ecuación. Dice 1,25 por la IPC del motor mayor. Es decir, debemos tomar en cuenta de los tres al mayor, pero en este caso todos son iguales. Basta que tomemos uno y ya está. Y le sumamos la corriente a plena carga del resto. Entonces, aplicamos eso, tomamos en cuenta a uno de los motores, ya que todos son iguales, 1,25 por la IPC, más las corrientes a plena carga de cada uno de los demás. Reemplazamos valores 1,25 por 101,1 más 101,1 más 101,1. Los tres motores se toman en cuenta. Y nos da un resultado de 328,58. Con esta, con esta corriente y las características de la instalación, que es tipo C, aislamiento XLP de 60 metros. Nos vamos a tablas. Hemos visto que es tipo de instalación em, C3, ¿no? O no, en este caso sí, C3. Y entonces columnamos en tipo C y vemos que el conductor que vamos a seleccionar con la corriente 328,58, el que más se acerca o al inmediato superior es el de 371,8. La sección que tiene este conductor es de 150 milímetros cuadrados. Tomamos en cuenta eso. La sección transversal es 150 milímetros cuadrados y con ese dato, con ese dato tenemos que comparar con los otros criterios. Es decir, debemos hacer el caída de tensión. Caída de tensión se hace cuando la longitud del cable supera los 35 metros. En este caso es 60. Entonces se debe aplicar el criterio por caída de tensión. La fórmula es esta. La sección transversal es igual a 173,2 por la resistividad del cobre por la sumatoria de la longitud por la corriente dividido entre la caída de tensión permitida por el voltaje del sistema. Entonces, 173,2 es constante, 1/56 es la resistividad del cobre, la longitud es 60 metros, la corriente es 328,58, la caída de tensión permitida en un circuito derivado es 3% por 380. Entonces, hacemos el cálculo y nos sale que es 53,48 milímetros cuadrados. Entonces, eso sería por caída de tensión. Tenemos el dato de corriente de cortocircuito en terminales del alimentador principal, que es 3 kiloamperios, ¿no? Entonces tenemos que aplicar corriente de cortocircuito también porque tenemos la corriente de cortocircuito. ¿Cuál es la fórmula? Sección es igual a raíz cuadrada, tiempo de actuación de la protección por la corriente de cortocircuito dividido entre 0,34 por la raíz cuadrada del logaritmo 234 más TF sobre 234 más TI. El tiempo de actuación de la protección es un dato general del ejercicio, es 0,06 segundos. La corriente de cortocircuito es 3 kiloamperios. Em, el TF es la capacidad máxima en temperatura que puede soportar el conductor.
Y la TI es la temperatura con la que trabaja en condiciones normales. ¿Eso de dónde lo sacamos? Lo sacamos de esta tabla. Estamos trabajando con un conductor de aislamiento XLP y TF es 250 grados Celsius y TI 90 grados Celsius. Tomamos esos datos, los reemplazamos, calculamos, nos sale 5,18 milímetros cuadrados. Tenemos tres resultados por capacidad de conducción, caída de tensión y por cortocircuito. De los tres tomamos el mayor. Y obviamente el mayor es el que se calculó por capacidad de conducción, que era 150 milímetros cuadrados. Tres fases con una sección transversal de 150 milímetros cuadrados. En esta parte se requiere que también se calcule el conductor neutro. ¿Por qué? Porque tenemos un tablero de control CCM1 en el cual se tienen contactores, se tiene pilotos que funcionan con 220 voltios. Entonces, necesitamos también el conductor neutro, porque fase y neutro es 220 voltios, ¿no? Y fase es 380. Entonces, si nosotros conocemos la sección transversal de la fase, es fácil también conocer la sección transversal del neutro mediante esta tabla. Nuestra tabla, entramos con la sección de la fase, 150, y eso nos lleva a conocer la sección transversal del conductor neutro. En este caso, para 150 milímetros cuadrados, su conductor neutro tiene que tener 70 milímetros cuadrados de sección transversal. Tomamos ese dato, el neutro debe tener una sección de 70 milímetros cuadrados. Ya está. Entonces ahora vamos a calcular la protección del alimentador de CCM1. ¿Cómo se calcula la protección? Tiene que ver también con la corriente de arranque, porque la carga son motores. Corriente de arranque del motor mayor, solo el motor mayor, más la corriente a plena carga del resto, o la sumatoria de IPC del resto. La corriente de arranque del motor mayor, ya lo hemos visto antes, cómo se calcula, es 2,5 veces la IPC del motor mayor más la IPC del resto. La corriente de arranque del motor mayor, copiamos del anterior cálculo, 252,75 más corriente a plena carga de los dos motores, 101,1, 101,1. Hacemos la suma y nos sale que es 454,95 amperios. Con esa corriente nos vamos a la tabla de valores normalizados de protección termomagnética. El que más se acerca es el de 500 o su inmediato superior. Entonces tomamos eso y TM va a ser igual a 500 amperios. Con estos 500 amperios nos dirigimos a la tabla de conductores de aterramiento o de protección. Eso depende de esta columna, de la corriente nominal del disyuntor termomagnético. En nuestro caso es 500. Eso quiere decir que la sección transversal del conductor de protección debe ser 32,62 milímetros cuadrados. Anotamos eso, 33,62 milímetros cuadrados. Y el resumen, como ya tenemos todo calculado, lo que se ha hecho es calcular tanto la protección del conductor alimentador principal como también los conductores que alimentan el CCM1. Tres fases de 150 milímetros cuadrados, un neutro de 70 milímetros cuadrados y un conductor de protección de 33,62 milímetros cuadrados. Listo, entonces pasamos a el siguiente cálculo. Los elementos que se encuentran conectados en el tablero TGF. Tenemos uno, dos, tres elementos. El cuarto es la alimentación del CCM1. Eso ya está calculado, entonces solo serían estos tres. Empezamos con el motor o con el horno 1.
Conocemos su potencia, es trifásico, y su fórmula de potencia trifásica es la que se muestra aquí. Quiero saber la corriente de espejo. Potencia en vatios es 35.000 dividido entre raíz de 3 por 380 por uno. Es uno, no es una carga resistiva. Su cos phi es uno, por eso se coloca uno. Tenemos una corriente de trabajo de 53,18 amperios. Aplicamos criterios de capacidad de conducción. Nuestra corriente de diseño es 53,18. Con eso nos vamos a seleccionar el conductor, pero antes hay que ver qué tipo de instalaciones es D3. Entonces, D3, nos vamos a la tabla, nos vamos a esta columna, D3, entramos con 53,18 y el que se acerca más es el D67, el inmediato superior. ¿Cuál es la sección? Es 16 milímetros cuadrados. Tomo nota, lo anoto, 16 milímetros cuadrados. Y a continuación vamos a aplicar el otro criterio de caída de tensión, que en este caso no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque la longitud del cable es 20 metros y la condición es 35, mayor a 35. No se aplica. Cortocircuito tampoco, no tenemos corriente de cortocircuito en terminales del motor, por lo tanto no, o terminales del horno, por tanto no se aplica en este caso. Protección del horno. Entonces, para la protección del horno debemos recordar esta condicionante, donde IdB es corriente de carga, IN es corriente nominal del termomagnético y Z es corriente del conductor o la capacidad máxima que tiene el conductor, que eso está en tablas del conductor. Entonces, la corriente de carga es lo con la cual estamos trabajando, es 53,18. El conductor seleccionado es, o tiene una corriente eh, que soporta, que es 67 amperios. Entonces tenemos que buscar un valor en medio de esos dos. En medio de esos dos, el que más se adapta es el de 60. O sea, la corriente del termomagnético debe tener una corriente nominal de 60 amperios. Y con esa corriente del termomagnético nos vamos a tablas, entramos con 60 amperios. Esta columna corresponde a la corriente del termomagnético. Y sacamos que el conductor de protección va a tener una sección transversal de 5,26 milímetros cuadrados. Anotamos eso, 5,26 milímetros cuadrados. Es tripolar de 60 amperios y es de tres fases de 16 milímetros cuadrados. Entonces el horno H1 ya está. Faltaría el activador, el contactor. Entonces el contactor, para calcular el contactor, lo único que hacemos es entrar a tablas con la potencia. La potencia en este caso es, nos fijamos, el horno uno es de 35. Entonces nos vamos, el que se acerca a 35 es el de 45, inmediato superior. Y el relé térmico que le corresponde sería el que tiene este código, 16545. Anotamos ese dato. Ya tenemos todo del horno uno. Ahora vamos con el motor M1. Tiene una potencia de 150 CVs. Sacamos la corriente a plena carga, que es 194,3 o punto 2. Eso es la corriente a plena carga. Aplicamos criterios para selección de conductores, capacidad de conducción. Para aplicar ese criterio se multiplica 1,25 y hemos dicho por qué. Eso es debido al motor. Se le multiplica la corriente a plena carga, que es 194,2. Y eso como resultado arroja 242,75. Tiene una forma de instalar D3, una longitud de 50 metros y aparte tiene corriente de cortocircuito. Empezamos con la corriente de diseño, que es la misma que tenemos aquí, 242,75. Nos vamos a tablas. En tablas podemos ver para el tipo de instalación D3, se tiene con esa corriente que es 257, el inmediato superior.
una sección de 185 milímetros cuadrados. Entonces anotamos eso. La sección transversal es de 185 milímetros cuadrados. Aplicamos otro criterio el criterio de caída de tensión. Ya hemos dicho que es ROU, es resistividad del cobre, longitud del cable, corriente del cable, caída de tensión permitida y voltaje del sistema. Reemplazamos valores porque son datos conocidos todos. Hacemos el cálculo y nos da 32,92 milímetros cuadrados. Entonces nos fijamos, por caída de tensión teníamos, por capacidad de conducción teníamos 185 milímetros cuadrados y por caída de tensión 32,92. Es mucho menor. Se tomaría hasta ahí el mayor. Pero tenemos corriente de cortocircuito, aplicamos ese criterio más. Tenemos la ecuación, raíz cuadrada de TAP, que es tiempo de actuación de la protección por la corriente de cortocircuito en kiloamperes, dividido entre 0,34 por la raíz cuadrada del logaritmo 234 más TF sobre 234 más TI. Entonces vamos a completar esos datos. El tiempo de actuación de la protección es 0,06. La corriente de cortocircuito es 3,3 kiloamperes. TF y TI, eso vienen del tipo de aislamiento. En este caso es PVC. 160 grados Celsius TF y 70 grados Celsius TI. Lo reemplazamos en nuestra ecuación con todos los datos mencionados y obtenemos un resultado 7,08 milímetros cuadrados. El mayor es 185, entonces ninguno de estos dos aplica, solo capacidad de conducción que sería 185 milímetros cuadrados. Ahora vamos con la protección del M1, el termomagnético. Tenemos que calcular la corriente de arranque, que es igual a 2,5 veces la corriente a plena carga. ¿Y por qué es ese valor? Habíamos mostrado esta tabla hace un momento. Depende del interruptor con el cual se está trabajando y con el tipo de motor. En nuestro caso es 2,5 veces IPC. El IPC es un dato conocido, es 194,2 por 2,5 nos da como resultado 485,5 amperios. Entonces, con esa corriente de arranque nos vamos a valores de los termomagnéticos normalizados. El que más se acerca es el de 500, ¿no? No hay uno exacto que como el cálculo, pero tomamos el inmediato superior. Entonces la ITM es 500 amperios. Nos vamos a tablas para calcular protección. Entramos con la corriente de 500 amperios. En el termomagnético, 500 amperios y su sección transversal es 33,62 milímetros cuadrados. Anotamos eso. 33,62 milímetros cuadrados. Calculamos el relé térmico. El relé térmico, para calcular o buscar el valor comercial, es 1,25 por la IPC, corriente a plena carga. Reemplazamos, todos esos datos ya son conocidos, y nos da como resultados 242,75 amperios. Em, entonces, con esa corriente deberíamos ir a tablas comerciales y determinar el relé térmico. El contactor se requiere para poder calcularlo o seleccionarlo, convertir la potencia a kilovatios. Lo único que hacemos es multiplicar por el factor de conversión y tenemos que la potencia es en kilovatios 110,4. Nos vamos a tablas del fabricante, entramos con esa potencia y seleccionamos el contactor sí, el contactor que tiene un código de 16548. Entonces, CT 16548 de tablas comerciales. ¿Qué más falta? Básicamente, eh, faltaría, faltaría solamente el gráfico, ¿no? Entonces, ya hemos terminado con el térmico, con la protección, con el contactor, todo esto. Vamos al siguiente elemento. El siguiente elemento es el horno 2. Tiene una potencia de 20 kilovatios. Calculamos la corriente. Con esa fórmula, el cos phi es 1 porque es resistivo.
El voltaje de fase es 380. Haciendo el cálculo nos sale que la corriente de trabajo es 30,38 amperios. Entonces tomamos esa corriente de diseño, 30,38. Aplicamos el criterio de capacidad de conducción, tipo de insular de 3, guión o digo, longitud de 45 metros. Entramos entonces a las tablas con 30,38 amperios y aquí no tenemos, tenemos el inmediato superior que es de 31. Y tomamos ese. ¿Qué sección debe tener? 4 milímetros cuadrados. Entonces anotamos sección seleccionada por caída de tensión, 4 milímetros cuadrados. Eh, Hacemos la verificación ahora por caída de tensión. Si nos fijamos, tiene una longitud de eh, 45 metros. 45 metros, entonces corresponde. Ya tenemos la fórmula. Se ha explicado cada variable que es. Reemplazamos y tenemos que la sección transversal del horno 2 por caída de tensión es 3,71 milímetros cuadrados. Em, entonces, esto está cerca a 4, ¿no? Entonces, se toma el mayor, 4, ¿no? Pero falta un criterio más que es corriente de cortocircuito. Tenemos datos, el tiempo de actuación de protección es 0,06, la corriente de cortocircuito es 3,3. El TF y el TI, si es de PVC, conocemos igual. TF 160 grados Celsius y TI 70 grados Celsius. Lo reemplazamos en la ecuación con todo lo que se ha mencionado. Esto es igual a 7,08 milímetros cuadrados. Y tenemos 4 milímetros cuadrados, 3,71 milímetros cuadrados y 7,08 milímetros cuadrados. Tomamos el mayor, es decir, 7,08 milímetros cuadrados. Pero tiene que ser un dato normalizado. Nos vamos a la tabla. Buscamos alguno que se acerque a 7,08. Y el que se acerca es el de 10. No hay de 7, ¿no? Tomamos el inmediato superior, 10 milímetros cuadrados. Entonces, tenemos que el conductor van a ser tres fases, cada uno de 10 milímetros cuadrados. Sigamos. Protección del horno. Se tiene que cumplir esta condición, ¿no? Para el horno. Corriente de carga, corriente del termomagnético y corriente del conductor. La corriente de carga es la que hemos estado trabajando, 30,38. La corriente del conductor es el valor máximo, o el máximo con el que puede trabajar el conductor. Lo que hemos seleccionado es uno de 10 milímetros cuadrados y su corriente es hasta 52 amperios. Entonces, con esos valores nos vamos a buscar un termomagnético que encaje, que esté en medio de los dos valores. Escogemos el de 40, ¿no? Porque tenemos 30,38 y 52 amperios. Entonces, uno intermedio es el de 40. Tenemos la corriente del termomagnético 40 amperios. Con eso nos vamos a tablas para calcular el conductor de protección. Entramos con los 40 amperios que es corriente nominal del termomagnético y determinamos que el conductor de protección es 5,26 milímetros cuadrados. Entonces anotamos eso. La sección transversal del conductor de protección es 5,26 milímetros cuadrados. Cálculo del contactor. Tenemos un horno que necesita ser activado, ¿no? El contactor nos ayuda en eso. 20 kilovatios. Nos vamos a tablas, escogemos el más cercano. Tenemos uno de 22. Anotamos el código que es 16,543. Anotamos eso, 16,543. Ya tenemos contactor. ¿Qué más falta? Básicamente, lo que se ha hecho es calcular los conductores de estos tres elementos. Y de esto ya está calculado. Entonces, el siguiente es analizar el TGF. Y por encima del TGV tenemos al alimentador principal, que es el que nos toca ahora.
Cálculo del alimentador principal de TGF. Tenemos que aplicar esta fórmula para calcular el conductor. La I de diseño va a ser 1,25 de la IPC, o de la corriente a plena carga del motor mayor. Como todos son iguales, tomamos uno, más la corriente a plena carga del resto. Entonces, reemplazamos 1,25 por 194,2 es la corriente del motor mayor, o sea, tomamos uno, corriente del horno uno más la corriente del horno 2 y la corriente de diseño del tablero CCM1. Es algo que ya hemos utilizado para calcular su conductor, entonces solamente vamos a copiar. Sería 242,75 más 53,18 más 30,38, que son corrientes de los hornos, más la corriente de diseño del conductor, que es 328,58. Sumamos todo y nos da 664,86 amperios por capacidad de conducción. Con esa corriente nos vamos a tablas. Utilizamos otra tabla que tiene más valores para el caso de este alimentador principal, que está con una corriente de 654. Pero nosotros, según los datos, agarramos el inmediato superior, que sería de 690 EPR, ¿no? ¿Qué sección le corresponde? 400 milímetros cuadrados. Entonces anotamos eso. 400 milímetros cuadrados. Ahora nos preguntamos, ¿se puede hacer con caída de tensión? No, ¿por qué? Porque es 30 metros, es menor que 35. Seguimos. ¿Podemos hacer corriente de cortocircuito o calcular corriente de cortocircuito? Sí, porque tenemos el dato de 3,5 kiloamperes, que es corriente de cortocircuito. El T I T F para este tipo de conductor es 250 y 90, que es EPR. Y reemplazamos en la fórmula y nos sale que es 6,04 milímetros cuadrados por, por caída de tensión, no por cortocircuito. Ya está, entonces, caída de tensión no se aplica porque no es, ¿no? Comparamos entre capacidad de conducción y cortocircuito, el mayor es 400 milímetros cuadrados, pues tenemos tres fases de 400 milímetros cuadrados. Buscamos un neutro, este es un alimentador, requiere neutro. Entramos con el dato de 400 milímetros cuadrados. No hay, ¿no? 300 y 500 hay. Entonces tomamos el menor. Para 300 es 150 milímetros cuadrados que debe tener el conductor neutro. Entonces anotamos eso. Un neutro de 150 milímetros cuadrados. Ya está. Ahora calculamos su protección. ¿Cuál es la ecuación? Tiene que ver con la corriente de arranque del motor mayor. En el tablero TGF teníamos solamente un motor, entonces anotamos de ese. Teníamos dos hornos. Entonces vamos a sumar sus corrientes a plena carga o nominales. Y la corriente de diseño que viene por el alimentador del CCM1, pero esta es la de diseño de protección, es decir, que está involucrada con arranque. Todos estos datos ya son conocidos, son los que ya se han calculado. Lo único que hacemos es copiar. La corriente de arranque del motor mayor es 485,5. La corriente del horno uno, no eso sí conocemos, también es dato, está en los cálculos anteriores. Y la corriente de diseño de protección de CCM1. Pues tenemos todos los valores de los hornos: 53,18, 30,38. Y del tablero CCM1 tenemos 454,95 amperios. Listo, lo sumamos, 1024,01. Nos vamos a tablas. ¿Qué valor se acerca a ese valor? 1200. Entonces tomamos eso. Y TM va a ser 1200 amperios. Vamos a calcular el conductor de protección. Entramos con la corriente del termomagnético, con 1200. Le corresponde un conductor de protección de
85,01 milímetros cuadrados. Anotamos eso. 85,01 milímetros cuadrados. Y con eso habríamos terminado todos los cálculos. Lo que se ha hecho es calcular estos conductores alimentadores tanto en el principal como los derivados, contactor, el termomagnético y el relé térmico en el caso de motores. Y con eso se hubiera acabado el ejercicio.